Esta mañana, cuando iba subiendo hacia la cuchilla, el Señor me había dicho que yo tenía que ir y romper toda palabra equivocada que había sido proclamada para el resto de la banda armada de la cuchilla, porque el Señor no quería ni quiere que la gente se vaya al infierno, ni que la gente siga siendo asesinada, etc. Y el Señor me ministraba que yo tenía que reunirme con ellos y anular toda palabra equivocada que haya salido de alguien que tuviese en el momento que lo hizo vestiduras de pastor. Y ya saben que ya han matado a 2. Y el Señor me había ministrado que les hiciera una comida, pero de verdad que esta mañana el Señor me agarra y me dice que los reúna y que le anule esa palabra. Sin embargo, primero yo tenía mucho terror y temor de reunirse conmigo. Tenía mucho temor y terror de que se les profetizara una palabra. Sin embargo, la palabra, yo se los dije, era de vida. Una palabra donde se iba a romper, y no es lo mismo que alguien vaya a la cárcel, pague allá su condena, a que lo asesinen y se vaya al infierno. Es un infierno aquí en la cárcel, pero es peor eso que una eternidad. Y el Señor llegó, y en el momento en que yo voy y ellos decidieron que no se les revocara, que no se les orara. Y cuando yo voy bajando, yo le digo, Señor, y el Padre me dice, hija, yo les endurecí el corazón para que no se les ore, para que pase lo que tiene que pasar, porque Jehová quiere la libertad para la cuchilla. Entonces, recordé que el domingo pasado había, miren, la gente se trata de cuidar mucho de los malandros, la gente se trata de cuidar de la gente que tiene a su lado, la gente se trata de cuidar que si del brujo, etc. Yo anoche, no sé cómo decirlo, pero yo estoy en guerras y se me aparecieron 3 brujos que están apoyando al gobierno, a la presidencia. Y estos 3 brujos, uno de ellos que puso a los humanos hacia mí y declaró muerte, y veía cómo enterraba cosas en paredes. Pero el Señor siempre obra, y el Señor siempre da la palabra para que nosotros seamos resguardados. Pero lo cierto es que Jehová es el que hace las guerras, nosotros no. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos como un vaso a recibir su gloria. Pero me llama tanto la atención, hermano, que como le venía diciendo, usted no tema de un profeta, usted no tema de un pastor, usted no tema de alguien de parte de Jehová. Y usted dirá, pero qué locura está hablando la hermana. Usted no tema. ¿Sabe por qué? Usted no tema a un malandro, usted no tema a nadie. Usted el que tiene que temerle es a Dios. De verdad, de corazón se los digo, hermano, porque Dios no le va a dar una palabra fuerte a un profeta. Dios es el que decide las cosas. Nosotros tenemos una decisión, pero el futuro eterno nuestro lo decide Dios. Esa es la verdad. Y te lo voy a decir y te lo voy a probar en Romanos capítulo 9. Ustedes recuerdan cómo, vamos a buscar el versículo 17, cómo el Señor a través de Moisés le habló muchas veces a Faraón. Pero era impresionante como mientras más se le hablaba a Faraón más se endurecía y menos quería soltar al pueblo de Dios. Entonces, nosotros vemos que hay un juicio sobre Venezuela, sobre el orgullo, y usted tiene que entender que el antagonismo, el antónimo o la palabra orgullo es la humillación, la humildad. Entonces, si Dios resiste al orgulloso y Dios le da gracia al humilde, entonces yo me tengo que pasar del bando ganador.
decide mi futuro eterno. El futuro nuestro en esta tierra es de paso, pero la eternidad es Dios, la culminación de toda una existencia en un infierno, en un cielo. Yo tengo que poner mis ojos y mi corazón en la eternidad, en dónde pasar mi eternidad. Y ven ustedes cómo en capítulo 9 de Romanos, en el versículo 17 dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. O sea, cuando Dios da su misericordia a alguien, esa persona se doblega, esa persona se humilla, esa persona reconoce la equivocación, pero eso es la misericordia de Dios. O sea, ¿qué es la palabra misericordia? La misericordia es que Dios se acuerda de nuestras miserias humanas. Hermano, y las miserias humanas es lo peor que tenemos nosotros. Es lo que a nadie le agrada, es lo vil de nosotros. Entonces vemos que al que Dios quiere tener misericordia, tiene misericordia, y al que Dios endurece, pues lo endurece. Y nosotros vimos cómo el Señor endureció el corazón de Faraón, porque Faraón no hubiese visto muerte, ni hubiese visto muerte su hijo, ni hubiese venido tanta plaga si Dios hubiese enternecido su corazón. Entonces muchas cosas que nosotros estamos viendo en Venezuela es necesario que pase, porque el mismo Dios te ha endurecido el corazón para que pasen cosas muy feas, porque Dios va a mostrar su poder y su gloria. ¿Sí me estoy explicando? Entonces algo que usted tiene que entender: cuando Dios derrama su misericordia, es algo maravilloso. Nuestra hermana Lali tiene un testimonio. Ella como médico, no sé si quiere rápidamente pasarlo. Y es como ayer ella estaba atendiendo un parto. Sí, lo puede dar rápidamente. Y como Dios tuvo misericordia de una bebé. Yo le voy a decir una cosa, es impresionante. La gente ve el libro, ¿cómo es que se llama? Rebeca Brava. Y la gente cree que eso es locura, pero lamentablemente eso está pasando. Y el Señor, una oportunidad, a mí me ministró que había dos personas en esa iglesia que habían sido consagradas desde niños para perturbar a las iglesias donde ellos estuviesen. Y que en una tenía que ser la consagración a Dios, su libertad, y en el otro la humildad. Y creo que ninguno de los dos lo ha alcanzado, pero ahí está la misericordia de Dios para que venga alguien y se los diga. A ver, fíjense ustedes, oigan y escuchen, probablemente esa prédica va a salir en dos partes, los que nos van a ver en el video, y esta será la parte 1, pero quiero que nuestra hermana Lali nos diga lo que pasó exactamente ayer. Bueno, esto sea para la gloria de Dios. Estaba teniendo un parto y yo tengo el equipo de enfermedades gineco está arriba, y hay uno que es un poquito así. Cuando hay un paciente, la enfermera me dice: tenga cuidado porque el paciente que toca se muere. Y en guardia un enfermero. Es un enfermero que es gay, es gay y es grupo. Entonces ayer yo estoy pensando, yo estaba teniendo el parto, esperando, ya la niña salió, falta el alumbramiento, y él sube y me pongo pendiente de lo que él va a hacer. Y él va a donde le están dando los cuidados del recién nacido, y se acerca y empieza a decirme: tú vas a ser una prostituta cuando se canta. No, pero dígaselo duro para que ellos puedan escuchar. Ok. Tú vas a ser una prostituta. Tú vas a ser la peor mujer de aquel salario. Aún recién nacido, hermano. Empezó a declararle maldiciones. Dejo el alumbramiento y me voy. Mira, me haces el favor, y a mis pacientes ni los toques. No me toques tú, mis pacientes son míos, no son tuyos, y todo lo que yo toque es bendecido. Así que tu palabra de maldición se van de aquí ahora, porque no acepto tus maldiciones. Se fueron todos, me dejaron sola, se fueron enfermeros, se fueron todos. Y la puerpera me
tengan cuidado porque él es uno de los brujos mayores de aquí de Saraya. Ahora, ella después tuvo ciertas dificultades, etcétera, pero yo le voy a decir algo. Yo creo que la vida y el futuro de una pequeña bebé vale cualquier cosa. Póngase a pensar que iba a ser su hija y que ni quiera Dios en un hospital estaba naciendo una pequeña bebé inocente y que alguien le estuviera consagrando para las tinieblas o para el reino de las tinieblas. De verdad, ya tiene su juicio. No tengo. Va a gozar y a veces pagamos precios para libertar a un lugar de algo muy equivocado. No digo más porque no puedo. Lo cierto es que escuchen que de manera que quien quiere tener misericordia quiere, y al que quiere endurecer endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, en otra palabra, el Señor está pues aquí diciendo, bueno, entonces diremos que la gente no es culpable porque se ha endurecido. Entonces diremos que es Dios el culpable porque los ha endurecido. Sí, es lo que está diciendo aquí la palabra. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Escucha, hermano, lo que se está hablando acá. Te tiene que escuchar lo que se está hablando acá en el nombre poderoso de Jesús. Él está diciendo, entonces el alfarero no tiene potestad, pero él mismo te está diciendo aquí que hay vasos que han sido creados para honra y otros vasos han sido creados para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, o sea, cuando Dios quiere mostrar su ira, la hace, lo hace? Por eso es que yo le digo a usted en esta tarde, usted no le tema nada, solo a Dios. Porque Él es el único que tiene poder y potestad de agarrar su alma y mandarlo al infierno eternamente. Más nadie tiene poder, aquí no tiene poder el diablo, no tiene poder más nadie. Es Dios porque Dios es el juez. ¿Sí? Entonces, vemos pues que Él mismo está diciendo, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? O sea, el Señor soportó, dio chance, ¿verdad? Pero llegó un momento en que decidió hacer lo que tenía que hacer. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces, los vasos de misericordia, los vasos de honra, han sido preparados de antemano para mostrar la gloria de Dios. Entonces, yo en esta tarde, lo primero que tengo que entender es que yo necesito ser un vaso de honra y un vaso donde Dios derrame su gloria. Y que mi amado, mi estimado hermano, usted puede ser un vaso de deshonra, porque para los vasos de deshonra lo que se ha preparado es destrucción. Entonces nosotros vemos cómo vino la destrucción sobre Faraón y veremos cómo viene la destrucción sobre todo aquello que se levanta con un orgullo desmedido sobre esta nación. Y aunque usted quiera disfrazar, empolvar, maquillar, peluquear, hacer la manicura y pedicure, lo siento mucho, pero la palabra de Dios es esa. Dios tiene principios, tiene palabra. Hay gente que me ha murmurado mucho de mí o ha dicho cosas muy equivocadas porque sencillamente Dios me muestra lo que va a acontecer. Y por cierto que coloqué en el Twitter unas cosas que van a acontecer y yo me imagino que en el Twitter lo ve desde el presidente para abajo y me imagino que no les habrá gustado. Pero lo cierto es que yo no me puedo callar por lo que el Señor me está hablando, porque la palabra profética depende de Dios. Si la palabra no me la dio Dios, no va a pasar nada, pero si la palabra me la dio el Padre, va a pasar. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos pues que el que Dios quiere endurece y el que Dios quiere tener misericordia, tiene misericordia.
Entonces cuídese usted que Dios no permita endurecerle su corazón para que usted vaya al juicio o lo convierta en un vaso de destrucción. ¿Sí me expliqué? Entonces, el Señor muchas veces me da palabra y me dice, ¿qué pasa cuando una persona se sale de la voluntad de Dios? Va a venir la desobediencia, eso se llama desobediencia, y a su vez trae maldición. Hermano, uno sencillamente es una persona que habla lo que va a acontecer. Eso no depende de mí. No depende de mí a que yo vaya a salir de mí una palabra de maldición en tu vida. Hermano, sin necesidad de que se diga una palabra, la palabra de Dios se cumple. O sea, la palabra de Dios, los preceptos de Dios, los estatutos de Dios, las condiciones de Dios, aunque haya un profeta o no lo haya, igualito se va a cumplir. Porque eso es lo que Dios ha establecido, son las leyes espirituales de Dios. Yo creo que hace 2 días le comentaba a Elías y le decía, yo en la iglesia donde me formé, que duré unos años allí, yo no salí de esa iglesia, yo sabía que para poder tener autoridad sobre las tinieblas, yo tenía que ser enviado. O sea, yo no me podía ir sin una bendición. Entonces vi cómo la iglesia fue atacada con mucho orgullo y la gente, líderes preciosos de Dios, gente maravillosa de Dios, gente que probablemente usted no le llega, pero ni al dedito, de lo que Dios había derramado sobre esta persona. Personas con palabras, personas con cosas maravillosas, dones preciosos del Señor. Pero vemos que cuando ellos, todos, la mayoría sabían que el trabajo que ellos tenían que hacer era fuera de la iglesia, pero ellos estaban, ¿cómo decirlo? Ellos se entraron en una impaciencia. Yo me acuerdo que uno de los líderes, en un momento de ira, de rabia, porque ellos fueron enviados, pero ellos se quedaron, y como ellos eran una autoridad, empezaron a contender con los hermanos que se quedaron, que ya eran líderes y habían tomado su lugar, y hubo un choque de liderazgo. Aquí no ha habido ni siquiera choque de liderazgo. Los choques de liderazgo aquí están ocultos y escondidos en los corazones, no están visibles, pero lo que yo vi era visible. O sea, era wow, de enfrentamiento, de pararse uno y agarrarse con el otro públicamente delante de todo el mundo. Era una cosa impresionante, gente con unos dones como usted no tiene idea. Eso lo vi. Ahora fíjese, este hermano llegó un momento que hubo tal confrontación que una de las hermanas le dijo, ya váyanse, ¿hasta cuándo ustedes aquí? Y este hermano se amotinó tanto que fue a la autoridad y maldijo a la autoridad. A pleno grito dentro de la iglesia, la maldijo. Hermano, y yo viendo todo aquel desastre, todo ese, tú sabes cuando hay un río que está revuelto, ¿verdad? Y los puritos están como a ver quién pesca lo primero que sale. No, mi hijo. Yo sabía que aún sin conocimiento, con muy poco conocimiento, yo dije, yo no me voy a esta iglesia si esta viejita no me da la bendición. Porque yo conozco los principios bíblicos. Y Dios había colocado en mi corazón. De paso había gente que te estaba sacando para que te saliera. Sí, y ¿sabe una cosa? Teníamos esta situación interna insoportable dentro de la iglesia. Imagínense que éramos aproximadamente como 300, 400 personas. Vamos a suponer de 400 personas, 300 eran líderes. Todo esto se quería gallo en cabeza. Imagínense usted la locura que era eso. Y ya la hermana, que había sido una preciosa hermana de Dios, se había dejado quitar la autoridad y le tenía miedo a los líderes que se habían levantado. Cuando yo vi eso, yo dije, jamás me va a pasar en el nombre de Jesús. O sea, no, cuando Dios da una autoridad uno no se la puede dejar quitar por otro. Lo siento mucho. Bueno, hermano, lo cierto es que yo le dije a usted que la próxima vez se traiga pan, refresco y comida. Entonces, fíjese, aquí tenemos que aprender. Dios ha dicho que viene un avivamiento y vamos a aprender para la gloria de Dios. Amén. Cuando yo vi que ese hermano comenzó a maldecir a la viejita y maldijo a la iglesia, yo sentí una opresión demoníaca tremenda que se estaba moviendo en ese hermano. Y el hermano se fue, después creo que vino, le pidió perdón, etc. Pero fíjese usted algo, lo que pasó con el tiempo, a ese hermano lo botaron de la iglesia que él formó y le quitaron el pastorado. La misma gente
poderoso Jesús. El otro líder levanta una iglesia. Y levanta una iglesia, y yo me acuerdo de la iglesia cómo se iba y se le apoyaba para que levantara la iglesia. Íbamos toditos y cantábamos y tal, se levantó la iglesia. Cuando de repente está la viejita y viene, y ustedes no saben, ¿qué le pasó a la viejita? Fulano, no voy a decir nombre, ¿verdad? ¿Qué pasó? Acaba de traicionar la iglesia, en vez se fue, dejó de ser hija y registró su propia iglesia. Mire, ese hermano fue caer en adulterio y adulterio y adulterio, adulterio, y ahorita creo que tiene como de 8 a 10 personas en su iglesia, después quedan muchos. Y yo le puedo asegurar que Ugolina en ningún momento, no, y todos saben que yo vine de allá, escúcheme, yo le puedo asegurar que ella jamás salió una maldición para ellos, pero está la palabra. O sea, lo que te estoy tratando de enseñar en esta hora es que Dios endurece al que quiere endurecer, y al que quiere querer misericordia le brinda su misericordia, y en su misericordia le permite humillarse. ¿Sí? Pero al que Dios le quiere echar la broma lo endurece porque Él es Dios, y aquella persona se vuelve insoportable y perdió el favor de Dios. Entonces, esta mujer, estoy segura que jamás salió palabra de maldición hacia ellos, pero la palabra se cumplió porque es la palabra. ¿Sí me estoy explicando? O sea, hay gente que de repente podrán cometer equivocaciones y se irán, etcétera, y después cuando empiece a ir mal, va a decir, no, es Damaris que me dijo que si yo vino de la iglesia en desobediencia, ella me maldijo, me lanzó un juicio. No, hermano, es que la palabra se cumple sola. Yo no necesito ni siquiera abrir la boca. Hubo otro hermano, pero es que eso fue una chorrera de gente hizo en rebelión, eso fue una locura. Hubo otro hermano, y quizás mire, hasta me fastidien por si llegan a ver el video. Otro hermano decidió hacer 40 días de ayuno, con el respeto a los que están ayunando acá. Y este hermano decidió hacer los 40 días de ayuno, y yo no sé cuál fue la motivación del ayuno, pero lo cierto es que no sé qué pasó. Pero yo no creo que eso haya sido también de Dios, porque después de los 40 días de ayuno, él quedó muy flaco y después engordó y se convirtió en un obeso con una obesidad terrible después de los 40 días de ayuno, y después le tuvieron que hacer un bypass gástrico, y después casi que se muere con un pedacito de carne en el estómago. Entonces, yo creo que hay gente que ayuna para su vanagloria, para decir después, yo ayuné 40 días, yo ayuné 15 días. ¿Qué dice la palabra? Que el que ayune, que no sepa nadie, que se lave el rostro y nadie se entere. Eso es lo que dice la Biblia. Hermano, mi hermana, o sea, vamos a ir a los porque entonces, ¿qué queremos? Mostrarnos. O sea, en otras palabras, yo no quiero que usted agarre conmigo en esa tarde. Yo nada más vengo acá para decirte que te tienes que cuidar, pero no te cuides de la madre, no te cuides de nadie. O sea, el que te tienes que cuidar es de Dios. Y quizás te dicen, hermana, pero no diga eso, hermano, porque por más palabra profética que pueda salir, hermano, a la larga el que decide eso es Dios. Y la palabra de Dios mismo, dice la palabra del Señor, que la bendición me alcanzará. O sea, yo no tengo que andar, quiero la bendición, ¿dónde está la bendición? No, me dice que me alcanza. Yo voy caminando y la bendición me toca por detrás y se pega a mí porque estoy en bendición. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en obediencia, donde yo ponga mi mano será prosperado, dice la palabra del Señor. Pero donde yo estoy en desobediencia, donde yo ponga mi mano, la mano se daña. O sea, hay algo que está mal. Dice que la maldición también alcanza. Y hermano, y la maldición son 60 y debe. Es más, servir a Dios de mala gana trae maldición. Si usted le toca a usted servirle a Dios y usted lo hace de quejándose, malhumorado, sin alegría, ya para usted hay maldición, está escrito en la palabra. Entonces esa palabra no ha sido abolida, porque jamás, el mismo Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Está la ley y los profetas. Entonces nosotros tenemos que entender estas pequeñas cosas. Lamentablemente el gobierno ya no tiene, Dios ha permitido endurecer
el corazón de ellos y cada vez esto va a ser peor. Pero ahí es donde Dios va a mostrar su poder para que la gente diga, oh Dios, eres tu Dios por encima de todas las cosas. Entonces, por ahí incluso de decir que ni Dios mismo lo quitaría de la presidencia, ya es retar al Padre. Entonces, pero eso no es política. Yo no vine aquí a hablar de política. Mi política es la del reino de los cielos. Sencillamente es cómo hacer para que usted tenga una cédula, tenga un sello, tenga una vida donde usted el día que usted muera pueda entrar al reino de los cielos. Eso es nuestra misión con respecto a la iglesia, de formarla de tal manera que Dios no le vaya a reclamar nada, sino que usted pueda cumplirlo. Y dentro de ese cumplimiento, usted tiene que entender que ya aprendimos en esa tarde lo que es que tenga cuidado si Dios endurece. Mire, llegó un tiempo en que yo le ministraba a una persona y ministraba, ayunaba, oraba, utilizaba todo lo que Dios me había entregado, y llegó un momento en que yo me rendí. Y yo dije, Señor, dime la verdad. Y me dijo, mira, es que yo lo endurecí, porque lo voy a quitar de tu lado. O sea, por más que yo tratara de hacer algo, ya yo no iba a poder hacer nada, porque Dios lo había endurecido, porque sencillamente lo quitaba de lado. Entonces, a veces estamos orando o haciendo cosas que el mismo Dios ha endurecido a la misma gente, para que nosotros, sencillamente, porque ya no va, Dios lo quitó, ya no va. Entonces, yo te quiero decir que en el nombre poderoso de Jesús, si algo tienes que aprender en esta tarde, abrazar la humildad, hermano. Abrazar la humildad. Hablamos de que el Señor ha revelado, y lo decía, que Pablo caminó en 30 niveles donde él vivía doblegado a Dios. Cuando usted vive doblegado a Dios, usted quiere oír a Dios. Usted quiere oír a Dios. Mañana en el desayuno, almuerzo y cena usted no se quiere separar de Dios. Usted está doblegado a Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos doblegamos y nos humillamos delante de Dios? Estamos diciéndole a Dios, nosotros no vamos a poder, eres tú el que tienes que hacerlo. O sea, y esto es a nivel del esposo, de los hijos, de la iglesia, del que sea. O sea, nosotros no nos tenemos que doblegar aparentemente delante de alguien. Tenemos que hacerlo, hermano, es delante de Dios. Humillarnos. Gloria a Dios. Mi teléfono. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, escúchenme, porque es necesario que entendamos esto para poder hablarte de esta palabra. Porque el Señor ministró que venía un avivamiento para esta tarde, y yo lo creo, hermano. Él me ministró que Él usaba hoy los pies sobre Venezuela para hacer algo glorioso, y yo lo creo. Yo le estoy creyendo al Padre que Él lo va a hacer. Yo le creo. ¿Por qué? Porque hay hijos de Dios que estamos orando, clamando, ayunando y doblegándonos y humillando y gimiendo, hermano, y ya no, o sea, lo que sea, Padre, aquí estamos, conectados al reino las 24 horas. El segundo, no hay momento para perder, estamos en un momento donde yo no puedo perder el tiempo, yo tengo que estar conectado al reino de los cielos. O sea, es lo que yo siento en mi espíritu. Tenemos que estar conectados al reino de los cielos. Yo tengo que estar conectada a la voz de Dios. Yo tengo que estar conectado a lo que el Padre quiere hacer, lo que el Padre está hablando, lo que el Padre me está diciendo. Tengo que estar conectada. Y yo te invito a que en el nombre poderoso de Jesús te agarres todos los trapos viejos y agarres toda la carga y todos los deseos engañosos, tus emociones, todas las cosas, el trabajo, el afán, lo que sea, y te centres en el Señor. Escuchen, las revelaciones más gloriosas que Dios me ha dado ha sido haciendo algo. Pero ¿sabe por qué? Porque mi corazón, mi oído, yo estoy atento a Él, concentrado buscándole. Puedo estar haciendo lo que sea y estoy concentrada buscando a Dios. Concentrada, hermano. Así como le estoy diciendo, mi corazón en Él, mi mente en Él, concentrado. Y en este momento Dios necesita que sus hijos vuelvan el rostro para lo que Dios quiere hacer sobre este país.